Sí. Ya tenemos preparado, ingeniero, a Alejandro Bernaza, nuestro primer invitado de la mañana. Él es subdirector de presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a estar hablando sobre ese tema importante, sobre el presupuesto para el periodo fiscal 2022 y ese presupuesto que se le había recortado, señor Bernaza, o que se había sustentado primero por el Ejecutivo, que era de 39.9 millones de dólares, había recomendado para el Instituto Conmemorativo Gorgas. Sin embargo, luego se vio que se necesitaba un poco más, principalmente cuando es una de las instituciones que está realizando un buen trabajo en estos momentos de pandemia con el virus del coronavirus, y se le va a otorgar eso que le hacía falta, lo que ellos estaban solicitando. ¿En base a qué se toma esa decisión? Bienvenido, Alejandro. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder expresarnos a la ciudadanía a través de Next TV. Y bueno, primero es importante resaltar el presupuesto que fue solicitado por el Instituto Conmemorativo Gorgas para la vigencia fiscal 2022 es de 40.6 millones. El recomendado que hizo el órgano ejecutivo y que está en el proyecto de ley que está discutiendo en primer debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional es de 39.9 millones. Es decir, una diferencia de 750.000 balboas es lo que no se le ha otorgado. Después de los análisis que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, y una vez se ha devuelto el presupuesto por la comisión, vamos a realizar el ajuste de esos 750.000 balboas, que específicamente es en el presupuesto de funcionamiento. Toda vez que el presupuesto de inversiones, lo solicitado por esta entidad, que es de 23.7 millones, asimismo fue lo otorgado o lo recomendado en la misma cifra. Entonces, la diferencia puntualmente es en funcionamiento y es de 750.000 balboas. Bernaza, con nosotros el ingeniero Blandón Castillo. Buenos días, Alejandro. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Quisiera para nuestra audiencia que usted nos diera algunos datos técnicos. El primer dato técnico que nos interesaría, Alejandro, es tener claro sobre qué proyección financiera se ha hecho este presupuesto en términos de ingresos corrientes y ingresos en general. Dos, en términos de endeudamiento, ¿cuál es la razón que tienen ustedes prevista de la deuda corriente para finalizar el año 22? ¿Y cuál es la tasa de crecimiento para la economía que ustedes prevén para el año 22? Porque esos son elementos importantes para juzgar si tenemos plata para hacer lo que estamos planteando. Claro, sí. Bueno, puntualmente el presupuesto presentado, que se presentó en el mes de julio a la Asamblea Nacional, es un presupuesto que ronda los 25.000 millones de balboas. Este presupuesto obviamente está apalancado en el tema de los ingresos tanto corrientes y los ingresos obviamente de capital, ¿no? Los ingresos corrientes hay una tarea fundamentalmente en la DGI, que se le ha puesto un tema de una presión, en el sentido de poder dinamizar primero el tema de la evasión fiscal, que es importante, y tener unos mayores controles, toda vez que ya ellos han implementado este año algunos dispositivos electrónicos, y poder tener una recaudación más efectiva y más en línea con lo que se está haciendo actualmente. Y obviamente con el tema del endeudamiento, recordemos que la ley 34 de responsabilidad social fiscal, para el próximo año, el déficit del sector público no financiero es un 4%, comparado con el de este año 2021, que es hasta 7.5%. Es decir, una disminución de 3.5%, que estaríamos hablando de alrededor de 2.500 millones de balboas, que tenemos obviamente menos para poder financiar este tema del presupuesto. Entonces, sí es una disminución considerable, y obviamente al final se ha hecho un presupuesto de una u otra forma consona con la realidad, y que las entidades puedan ejecutar los recursos que se les han asignado en su presupuesto. Que no estemos pensando en ejecutar cosas que no están en el presupuesto.
que ejecutemos lo que tenemos asignado y de esa manera entonces vamos a poder caminar de una mejor forma y en la ejecución de los programas y proyectos que son de esta administración. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la economía que está prevista para este presupuesto? Pues no lo ha dicho, pero también le quiero hacer una pregunta. Sí. Permítame, déjeme hacerle otra pregunta por ahí mismo. Dele. Estuve leyendo el informe de Fitch con respecto a Panamá. Una de las grandes dudas que ellos tienen de nosotros es que no tenemos en la capacidad de la reducción del déficit corriente, como usted lo ha señalado. Pasar de 7,3 o 7,7 a este año a 4 es una meta gigantesca. Yo soy muy realista en la vida. He aprendido que el presupuesto uno lo tiene que mirar semana a semana. Si mis ingresos me están demostrando otra cosa, este me parece una meta muy ambiciosa, muy difícil de llegar. Y a esa misma conclusión llega la empresa de evaluadora de riesgo. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bien, respondiendo a la primera pregunta, la tasa de crecimiento es un 5%. Y la siguiente pregunta con Fitch es cierto. Ellos lo han manifestado desde hace 3-4 meses, cuando presentamos el proyecto de presupuesto a la Asamblea. Y es más, cuando hicimos la modificación de la Ley 34 el año pasado, toda vez que recordemos que para el 2020 el déficit era hasta 10.5, este año es hasta 7.5 y el próximo año 4. Entonces, esa reducción de esas escalerillas que hemos propuesto, ellos sí veían un tema muy agresivo, por decirlo de una forma, ¿no? Porque recordemos que no podemos seguir con estos niveles de endeudamiento. Sabíamos que el año 2021 era año duro por el tema del COVID y la manera que el Ministerio de Economía y Finanzas, liderizado por el doctor Héctor Alexander, bueno, sí, vamos al mercado, vamos a traer los recursos necesarios para sostener y ejecutar el presupuesto. Toda vez que tenemos que también hacerle frente al programa que ya todos conocemos de emergencia nacional, de lo que nos ha pasado con el tema del COVID. Entonces, estamos muy optimistas para el próximo año poder cumplir con esa meta que nos hemos planteado. Y tenemos también, hay otras calificadoras que sí nos han dicho que ven muy posible, siempre y cuando tengamos parte de ese ahorro corriente del próximo año, que es importante, que nos ayuda para financiar las inversiones, complementado con esa reducción que vamos a tener en el déficit fiscal. En cuanto a la inflación para 2022, ¿en cuántos ustedes están oscilando ese porcentaje? ¿En cuánto ustedes los estiman, Alejandro? Sí, el ejercicio que se ha hecho internamente en el Ministerio de Economía y Finanzas con el tema de la inflación está entre 1 y 1.5%, ¿no? Entonces, ese es el margen que estamos manejando y es el que obviamente está inmerso en las cifras del presupuesto. Alejandro, una de las formas siempre de mirar la economía de los países, y la nuestra en particular, es mirar los niveles de riesgo que genera la incertidumbre. Leía un informe que preparó, que se publicó por parte de un asesor de ustedes del MEF, Dani Kuniewski, con respecto a las listas grises, y tengo información de Europa de que ellos van a presionar a Panamá y existe la posibilidad de que el riesgo que tenemos es que ellos, en vez de sacarnos de la lista, aumenten el nivel de desconfianza sobre Panamá, y eso obviamente tendrá un efecto en la inversión extranjera directa. ¿En cuánto calcula usted ahora, con estos riesgos que le estoy hablando, que será la inversión extranjera directa en Panamá? Porque la economía el presupuesto no es el desarrollo, el presupuesto es un instrumento de la política económica, no es la política económica. La política económica es un conjunto de cosas, y esto tiene que ver, el presupuesto me da diciendo a mí por dónde va el gobierno, pero esta variable de la inversión extranjera directa es la que me dice a mí si usted puede llegar a los niveles de crecimiento que está llegando, porque sin inversión privada nosotros no vamos a generar más empleo del que tenemos ahora mismo. Muy buena pregunta, ingeniero, muy buena pregunta. Como usted bien lo ha manifestado, el presupuesto es un vínculo y una vía, no es el único instrumento de política pública. Y como lo señala, hay un equipo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas liderizado por el licenciado Kuniewski, que es el que está
viendo el tema específicamente de la salida del país de Panamá, de las listas, la famosa lista grises, blancas, negras o de colores, como la queramos llamar. Y sí, la tarea no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y este equipo está muy encaminado para poder tratar de que de una vez por todas vayamos saliendo de algunas de esas listas. Entonces sí, no me gustaría adelantarme, toda vez que ese equipo es el que maneja esa información, para así poder en otra ocasión poder responder mejor a esa consulta que usted ha realizado. Alejandro, en los temas de subsidios, ¿cómo se va a manejar para este periodo fiscal 2022? Estos temas de subsidios, ¿está incluido aquí el vale digital también para el presupuesto 2022? Sí, ahorita mismo en el presupuesto 2022 hay una propuesta. Recordemos algo, tanto en el 2020 como el 2021, de los recursos asignados a las entidades del sector público, se tuvo que hacer una reestructuración de su presupuesto. Es decir, realizar traslado de partida de el presupuesto de todas esas entidades y poder apuntalarlo a las entidades que están frente a la pandemia. Llámese en los diversos programas, tanto el Vale Panamá Solidario, que lo conforma el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, con el tema del Vale Digital, el IMA con el tema de las bolsas de comida, todo el tema de lo que es salud, tanto MINSA, Caja de Seguro Social, Gorgas, y todo el tema que tiene que ver con la seguridad nacional, que llamamos el tema del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, entre otros. Entonces, toda esa reestructuración, todos esos traslados de partidas que se hicieron tanto en el 20 como el año 21 para poder apuntalar esos recursos dentro del mismo presupuesto otorgado a esas entidades, había que hacer los traslados e ir a la Comisión de Presupuestos para la aprobación de los mismos. Entonces, lo que hemos decidido y planteado en el presupuesto 2022 es sincerar las cifras y ya otorgarla directamente a estas entidades, tanto MIDES, IMA, como el Ministerio de Seguridad. Entonces sí hay un plan ahorita mismo en la cual ya están los recursos identificados y puestos en estas entidades para el 2022. Para finalizar, Alejandro, ¿qué sucede, por ejemplo, si el vale digital no se extiende hasta el próximo año? Ese dinero destinado a ese beneficio, ¿dónde pasaría? Bueno, si esos recursos asignados para el 2022 no se van a dar, entonces pasaría a reforzar los proyectos de inversión que se están ejecutando en las diversas entidades. Entonces, esto nos dará una tónica ahora cuando nos devuelvan el presupuesto para saber si eso va a ser así, y si no, ya será en el transcurso del año 2022 en realizar los ajustes correspondientes para reforzar esos proyectos de inversión que se están ejecutando. Alejandro Bernaza, su director de presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, esta mañana con nosotros hablando sobre el presupuesto general del Estado. Gracias, Bernaza, por estar con nosotros. Muchas gracias. A la orden.